Muy buenas tardes, yo soy Jaime Fernández, estudiante de tercer semestre de Ciencias Políticas. A continuación voy a hacer el análisis del ejercicio de desalojo en la localidad de Usme, en Bogotá. Bueno, este se desarrolla debido a que es un asentamiento informal, lo ordena la alcaldía local de Usme. eh, Se realiza para construir en ese lugar un proyecto de vivienda de interés social. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las familias que se encuentran asentadas allí llevan 10 o más años en el lugar. Indicar que los desalojados en ningún momento reciben ayuda estatal, por lo que fueron privados de habitar una vivienda digna, y este desalojo se desarrolló, digamos, sin un debido proceso. Es decir, no tenía una orden judicial, no fueron notificados que se iba a realizar esto, por lo que pues allí se violaron algunos derechos. Por eso hablamos de la colisión de derechos. Se favorecen unos cuantos y creo que es mayor la afectación que el favorecimiento de los derechos. Eh, y este favorecimiento yo lo veo más hacia un futuro y más no en el momento que se realiza como tal este desalojo. Una garantía de propiedad privada lo llamo a futuro y lo digo a futuro nuevamente porque como se va a realizar allí o se va a construir un proyecto de vivienda digna, pues va a haber una garantía de propiedad privada para las personas que hayan sido favorecidas por este programa, ¿sí? Y aunque el ejercicio no lo aclara, también depende de quién sea el propietario del terreno, pues habría una garantía de la propiedad privada allí, ¿cierto? Pero como digo, son los derechos que yo veo favorecidos, que es una misma parte. Mientras que veo que los derechos vulnerados, hay unos derechos individuales vulnerados, hay unos derechos sociales, económicos y culturales que fueron también vulnerados. Dentro de los individuales, pues encontramos pues, que los habitantes fueron sometidos a tratos degradantes al ser desalojados de sus viviendas. No se les dio un reconocimiento jurídico ni se presentó un debido proceso. No fueron reconocidos como tal porque no fueron notificados y no se les llevó a cabo, como ya lo digo, un debido proceso. Y se presentó una especie de destierro, porque al no avisar a estas personas no tuvieron ninguna oportunidad de prepararse ni de coordinar con seres queridos, amigos o familiares, digamos, a dónde ir cuando desalojo se realizara. Y entre los derechos sociales, económicos y culturales no se garantizó la protección integral a la familia. Se violaron los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes y no se brindó vivienda digna posterior al desalojo para estas personas. Las partes que identifico aquí es el Estado colombiano representado en la alcaldía local de Usme con todas sus dependencias, las personas afectadas por el desalojo, la fuerza pública que digamos como que dinamiza o desarrolla como tal el desalojo y por último entidades estatales como ICF, Inspección de Policía y demás. El impacto político. Considero que el impacto político de este desalojo es mínimo, teniendo en cuenta que el desalojo se desarrolla principalmente para la construcción de un futuro proyecto de vivienda de interés social. Pero sí considero que el papel de las autoridades allí fue extralimitado, teniendo en cuenta a la violación del debido proceso, que eso llevó a la violación de muchos derechos de estas personas. Un impacto económico, digamos que no, para las familias como tal, es un impacto total, una pérdida total. Deben ser familias de escasos recursos para tener que haber invadido allí. Pero en el entorno también genera un impacto en la economía de la zona, en las pequeñas tiendas o en los supermercados de barrio. Entonces el impacto económico es un impacto grande en la zona. Eso sin hablar, si nos podemos, digamos, ahondar un poco en el tema de si las economías, obviamente legales fueron impactadas, pero posiblemente hubieran allí economías ilegales que también se dinamizaban con el posiblemente tráfico local de estupefacientes y también se vieron afectadas, ¿cierto? Ya el costo social o el impacto social de este evento, pues para mí es altísimo también. Creo que son los dos impactos más afectados allí. eh, Porque pues estas personas van a ver el Estado como el enemigo, no como aquel que debe solucionar y brindarle solución a todas sus necesidades, sino quien los está atacando y no le está dando solución, ¿sí? Eso, obviamente, no solo para las personas directamente afectadas, sino del entorno, los barrios o las cuadras colindantes con la zona que se está desalojando. Máxime que
fueron vulnerados sus derechos porque nunca se les notificó que iban a ser desalojados. Entonces el impacto social es bastante grande y esto, aparte de eso, pues puede generar unas acciones, unas vías de hecho por parte de los afectados que van a afectar y van a generar un impacto mucho más grande en la localidad o incluso en la ciudad a través de movilizaciones, marchas, bloqueos, etcétera, etcétera. Aparte de todo, pues la imagen del mandatario local pues es totalmente desfavorable por la actuación que tuvieron. El impacto ambiental, pues, si bien es cierto, ya había sido afectado esta zona, pues va a haber un impacto mayor al momento en que se empiece a realizar toda la demolición. Eso va a generar material particulado y desechos que, si no son bien manejados, pues va a tener un impacto grande. Aparte de eso, las personas que fueron desalojadas, como no tienen a dónde ir, pueden, digamos, generar algunos cambuches o zonas de descanso aledañas que no son las adecuadas y el manejo de los residuos, tanto sólidos como orgánicos y humanos, pues va a generar obviamente un impacto ambiental y de salubridad en la zona. El impacto cultural, al estas personas no representar, digamos, ninguna minoría como tal aquí en Colombia, como una comunidad negra o como comunidades indígenas, porque el ejercicio así no lo muestra, pues considero que simplemente va a ser el mínimo porque no tenemos, digamos, una cultura representativa dentro de esa situación. Este es el análisis de mi ejercicio. Muchas gracias.